Juan José Tablada es una de las principales figuras del modernismo mexicano. Nació el 3 de abril de 1871 en la Ciudad de México, donde realizó sus estudios. Desde muy joven colaboró en El Universal, periódico nacional mexicano fundado en 1916. Fue autor de más de 10.000 artículos en los que reemplazaba su verdadero nombre por uno falso, es decir, usaba más de una docena de seudónimos. Dio inicio a la creación de la revista Moderna, la cual fue el órgano principal del modernismo mexicano, en la que publicó traducciones de varios escritores de la época como Herbert George y Anatole France. En 1914 llega a Nueva York debido a la revolución social impuesta en México durante esta época, en la cual fue exiliado por pertenecer a un grupo derrotado por la revolución. Más tarde empieza a trabajar en el campo de la diplomacia y empieza a escribir varios poemas que resaltan el modernismo en donde Juan José Tablada es una de las principales figuras del modernismo mexicano. Nació el 3 de abril de 1871 en la Ciudad de México, donde realizó sus estudios. Desde muy joven colaboró en El Universal, periódico nacional mexicano fundado en 1916. Fue autor de más de 10.000 artículos en los que reemplazaba su verdadero nombre por uno falso, es decir, usaba más de una docena de seudónimos. Dio inicio a la creación de la revista Moderna, la cual fue el órgano principal del modernismo mexicano, en la que publicó traducciones de varios escritores de la época como Herbert George y Anatole France. En 1914 llega a Nueva York debido a la revolución social impuesta en México durante esta época, en la cual fue exiliado por pertenecer a un grupo derrotado por la revolución. Más tarde empieza a trabajar en el campo de la diplomacia y empieza a escribir varios poemas que resaltan el modernismo en donde se destacan el privilegio. Gracias a que se traslada a Japón a principios de siglo, cambia el rumbo de su poesía introduciendo el haiku japonés y añadiendo la ideografía a estos poemas, marcando así el camino de la poesía mexicana posterior al modernismo. México, en 1876, país en el cual se encontraba este poeta, estaba siendo gobernado por Porfirio Díaz y existía un crecimiento económico y una estabilidad política en el país debido a los altos costos económicos que pagaban los estratos bajos. Más adelante, varios nuevos propietarios fueron estafados por funcionarios, dando como resultado que los indígenas no tuvieran tierras y tuvieran que ser empleados de los terratenientes. Como consecuencia, la minoría, es decir, menos del 1%, eran dueños de las tierras que se cultivaban en el país. Más adelante, México se comienza a industrializar, pero sigue habiendo mucha pobreza en el país, lo cual conlleva la Revolución Mexicana. La modernidad ingresa a México como una conciencia filosófica en la que se une la sociedad industrial y científica junto con los avances tecnológicos. Las ciudades comienzan a tener alcantarillados que permitió a la ciudad empezar con costumbres higiénicas. El alumbrado público y los trenes por toda la República hicieron que la sociedad comenzara a estar orgullosa de su país. Para Tablada, los avances científicos eran aceptables hasta un punto, pues estos avances permitían a la sociedad una mejor forma de vida, curando enfermedades, brindando nuevos medios de comunicación y transporte y demás, pero al mismo tiempo critica las demás cosas que se comienzan a hacer gracias a estos avances, como por ejemplo los robots, que ahora podían hacer ellos solos la labor de muchas personas juntas. José Juan Tablada estudió la cultura oriental. En 1900 viajó a Japón, en donde vivió durante 3 meses y leyó los estudios más avanzados que hizo Occidente sobre Oriente en su época, que en su mayoría venían de Francia e Inglaterra. Se obsesionó tanto con esta cultura hasta el punto de llenar su espacio habitacional de elementos orientales y a vestirse diferente. Pero lo más importante es que exaltó desde la cultura occidental, la china y japonesa, en muchos de sus escritos ensayos poéticos, mostrando la estética de la contemplación en poema breve. Finalmente logró quedarse en la estética de la poesía oriental y producir de esta sus poemas sintéticos y sus disociaciones líricas. En los poemas de Tablada tiene gran importancia lo que no se dice y lo que la atmósfera logra transmitir al lector. El poema Onix muestra cómo el poeta empieza a envolverse en el prisma. Es por esto mismo el título del poema se refiere a una piedra preciosa. El preciosismo es una técnica propia. Ideas no escritas con las figuras de una manera perfecta. El tema central de este poema es la religión católica, la cual sobre todo muy marcada en dicho plano. De alguna manera muy como estas religiosas está cruda y por lo tanto es una de las características del romanticismo incluso del científico. El lado conservador japonés se en los privilegios de que utilice la fauna y flora latinoamericana. Ramírez Gómez, otra página de los 50. Es más un programa del crepúsculo y la noche. Nos dan los 4 principios. La estética oriental, el poder evolucionar de Tablada hacia Latinoamérica. Es una labor de concentración.
conocía el universo a la hora de vivir. Es por esto que se reinventaban con cada uno de sus temas y se deja influenciar por las formas de escribir antiguas y jóvenes. Algunos de los aportes que Tablada hizo a la vanguardia